Una de las declaraciones más importantes para el cristianismo naciente del primer siglo fue la entregada por nuestro Señor Jesucristo cuando dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39. En aquel primer siglo, las únicas escrituras disponibles para los judíos y demás personas que deseaban acercarse al Señor es lo que hoy conocemos como el Antiguo Testamento. La pregunta es, ¿de qué manera esta parte de la Biblia presenta a la persona del Mesías de Dios? ¿Es acaso posible encontrar referencias que nos hablen de Cristo mucho antes de su encarnación? La respuesta a ambas preguntas es sí. Y además debemos ser completamente conscientes de que toda la escritura apunta a la persona de Cristo, puesto que Él es el Dios verdadero, el Hijo de Dios, y es el centro de la historia redentora. No Israel, no la práctica de la religión judía, sino Cristo, el Mesías, es el centro de la historia redentora. El gran teólogo cristiano convertido del judaísmo, Alfred Edersheim, en su comentario bíblico histórico, nos hace o nos ofrece una lista bastante exhaustiva sobre los pasajes del Antiguo Testamento aplicados mesiánicamente en los escritos antiguos rabínicos, y nos dice: la lista que sigue a continuación contiene los pasajes del Antiguo Testamento aplicados al Mesías o a los tiempos mesiánicos en los escritos judíos más antiguos. Contiene un conjunto de 456 distribuidos de esta forma: 75 del Pentateuco, 243 de los profetas y 138 de los hagiógrafos, y van apoyados por más de 558 citas separadas de los escritos rabínicos. Estas menciones son muy importantes debido a que estamos hablando de rabinos que aún no conocieron a Cristo, pero que reconocen que la escritura habla de la futura venida de un Mesías, o que hablaba de la futura venida de un Mesías. Ahora bien, no todas las partes del Antiguo Testamento presentan con igual claridad ni de la misma manera la vida y obra del Señor. Por ejemplo, en los libros de la ley observamos los sacrificios rituales y también la Pascua, los cuales apuntan con toda claridad a la obra expiatoria en la cruz del Calvario. Pero en otras partes, como por ejemplo los libros históricos, la presencia del Señor se entiende principalmente como un anuncio de su poder para liberar a su pueblo, sin que esta realidad restrinja las demás manifestaciones del Hijo de Dios. Pero cuando llegamos a los textos proféticos, especialmente a los que han sido denominados los profetas mayores, no podemos evitar observar cómo el Señor Jesucristo es presentado con toda claridad, que algunas referencias parecieren ser tomadas de los evangelios y no de la profecía. Por ejemplo, en el libro de Isaías. De hecho, considero que la sección más gloriosa que retrata a Cristo desde esta parte de la Biblia y con un nivel de claridad inigualable es la que hallamos en el libro de Isaías entre el capítulo 52, versículo 13 hasta el 53, 12. Y ese texto va a ser la base de nuestra exposición de hoy. Isaías capítulo 52, 13 hasta el 53, 12. Pero inicialmente únicamente vamos a leer desde 52, 13 hasta 53, 3 por razones de economía del tiempo. Así que les invito a que me acompañen en esta lectura de nuestra exposición de hoy, que lleva por título Un anuncio profético del Mesías Redentor. Dice la palabra de Dios: ¿quién ha creído? Perdón. He aquí que mi siervo será prosperado,
será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz en tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Algunos de los más grandes expertos en estudios de los profetas dividen esta sección hasta el versículo 12 del 53 en 5 partes. Por ejemplo, la Biblia de Estudio de la Reforma clasifica los segmentos así: del 52, 13 al 15 la primera sección, 53, 1 al 3 la segunda, 53, 4 al 6 la tercera, 53, 7 al 9 la cuarta y 53, 10 al 12 la quinta. Las estrofas 1 y 5 se centran en la victoria del siervo. Las estrofas 2 y 4 se centran en las realidades de su sufrimiento, pero la estrofa central, es decir, la estrofa tercera, nos permite entender la razón del sufrimiento del siervo. Esta división tiene una estructura que conocemos en literatura hebrea como estructura quiástica, es decir, que empieza con una idea que se va a repetir al final, luego sigue otra idea que va a ser la antepenúltima estrofa, en la penúltima estrofa en este caso, y luego la estrofa central alrededor de la cual va a girar toda la idea. Estas 5 secciones podemos afirmar sin equivocaciones que se condensan en 3 títulos principales que vamos a tratar hoy. El primero de ellos tiene que ver con el anuncio profético del Mesías Redentor, pero en el segundo de ellos vamos a encontrar una exposición bastante detallada sobre los sufrimientos del Cristo, pero no solo por resaltar el sufrimiento, que es uno de los problemas más comunes en los cuales nosotros podemos caer, simplemente mirar el sufrimiento, no, sino que se ve en especial el propósito del sufrimiento, el propósito sustitutivo o sustituto del sufrimiento del Mesías. Finalmente, vamos a considerar el anuncio de victoria absoluta del Mesías Redentor. Iniciemos entonces hablando sobre el anuncio profético del Mesías Redentor en la sección de la cual ya leímos. Y me llama la atención de que quien anuncia al siervo es el mismo Dios, el mismo Padre, diciendo: he aquí mi siervo va a vencer, será prosperado, será engrandecido y exaltado, aunque eso no significa que no iba a pasar por sufrimientos. Porque la primera visión que tenemos cuando hay una declaración tan gloriosa del Padre para con el Hijo es pensar de que porque el Señor dijo que iba a ser prosperado en todo, no iba a pasar por algún tipo de padecimiento. Eso no dice la Escritura. Ahora, un detalle importante, y tómelo como un paréntesis, que debo cerrarlo enseguida para no emocionarme con la historia, lo escribe en el comentario de Matthew Henry, comentado por La Cueva. Dice: la profecía que comienza aquí y se continúa hasta el final del capítulo siguiente apunta claramente al Señor Jesucristo. Hasta los judíos de los primeros siglos de nuestra era lo entendieron del Mesías solo después del siglo XI, y debido a que bastantes se convirtieran al cristianismo, toda esta porción fue eliminada adrede en las Haftorahs u oraciones públicas de la sinagoga. El Padre aquí introduce al Hijo. ¿Qué pasó en el primer momento del ministerio público de nuestro Señor Jesucristo? Esta profecía se cumpliría de manera plena. En el bautismo nosotros vemos que
el Hijo desciende a las aguas, se encuentra con Juan el Bautista, Juan se opone a bautizarlo, pero luego el Señor le dice, mira Juan, es conveniente que se cumpla toda justicia. Y al momento del bautismo se abren los cielos y dice el libro de Lucas que el Espíritu Santo desciende en forma corporal como paloma. Y aparece una voz del cielo, suena una voz de los cielos que dice, Él es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Cumpliéndose los elementos importantes, muy importantes de esta profecía. Pero también la profecía nos presenta que desde este punto, cómo el Señor sería desfigurado, cómo sería azotado, pero todavía no vamos a entrar a los sufrimientos, ¿cierto? Sino que en la literatura hebrea esto se conoce como un enigma. No sé si recuerda aquel tiempo cuando Salomón se casa con una extranjera, con el hijo del Timaneo, y antes de llegar a la fiesta, Sansón mata a un león. Y luego que regresa por el mismo camino, hay un panal de miel en el león y él lo toma y luego le plantea un enigma a los que están allí, una especie de adivinanza, llamémosle así. Digamos que el lenguaje que se utiliza aquí es un enigma, es una especie de adivinanza, pero que lo encierra todo en el misterio de Cristo, porque para los hombres es muy raro pensar en un Mesías victorioso, pero que sufriría y que no tendría toda la pompa, la gloria del mundo, sino que vendría y luego le veríamos sin atractivo. Eso es bastante raro porque el mundo no espera eso. Todo lo que el mundo quiere es una persona que cumpla con sus expectativas de héroe. Y en el mejor sentido de la palabra, nuestro Señor Jesucristo no es un héroe, no es un héroe a la medida de los relatos de la caballería antigua o de los superhéroes que vemos hoy en día. Un héroe que se dejara asesinar. Eso sonaría un poco extraño, ¿verdad? Miren, los hombres, por lo general queremos personas que representen nuestros ideales mundanos. Caso pueblo de Israel con Saúl. Danos un rey, a Samuel se lo dirían, como las demás naciones. Danos un rey como las demás naciones. ¿Cómo eran los reyes de las demás naciones? De procedencia noble, valientes, y Dios le dio exactamente lo que quería al pueblo de Israel. Un hombre que superaba a los demás, hombros arriba, dicen, muy bien parecido, de una familia rica, todo lo que podían desear. Pero ¿qué vemos en Saúl? El estruendoso fracaso del rey humano. Y tuvo el Señor que levantarles un rey conforme a su propio corazón, ¿verdad? David. David fue engrandecido. Asimismo, el Cristo vendría en una condición humilde. No era el guerrero que les entregaría la victoria sobre el imperio romano, sino sobre el pecado, el mundo, el diablo, y los libraría de la ira divina. Esto es lo que está anunciando esta primera sección. Pero este Mesías también dice que el mensaje que traería es un mensaje de verdad. Se asombrarán muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca porque verán lo que nunca les fue contado. Y el anuncio, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Es decir, estamos hablando de la predicación del Evangelio como aparece en Romanos 10:16. Es decir, aquí había un enorme contraste entre lo que predicaba el Mesías, lo que enseñaría el Mesías y lo que enseñaba el mundo. Pero también hay otro contraste y es en la forma como lo recibieron, porque su pueblo no lo recibió, pero los gentiles le recibieron. Y eso lo encontramos en el Evangelio según San Juan, en el primer capítulo, cuando dice, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Luego dice, más a los que le recibieron le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, hay un rechazo de Israel a su Mesías, pero tal rechazo fue la paz para nosotros. La paz que está relacionada con el perdón de pecados. Pero también dice, al final de la sección, versículo 3, que fue despreciado, desechado, y llama la atención la afirmación que sería varón de dolores, experimentado en quebrantos.
una familia pobre, ¿verdad? Descendientes de David, el rey. Pero usted no ha pensado por qué las personas de Israel que supuestamente esperaban un Mesías descendiente de David no ponían los ojos en el Mesías, no ponían los ojos en el Señor. Bueno, la familia de David se había hundido en la pobreza y en el olvido. Reinaba en ese momento la ostentosa familia de Herodes, un usurpador que al saber que había nacido un rey del linaje de David, intentó por todos los medios asesinarlo. El reino había sido olvidado, qué gran pecado, y habían confiado las vidas de ellos a Herodes. No, es cierto que ellos no lo pusieron, pero lo que también es cierto que al momento del sacrificio del Señor, clamaron a César y diciendo que no tenían más rey que a César. Pero había un usurpador de parte del pueblo judío. Herodes era un usurpador. ¿Quiénes pudieron ver la belleza del rey? Solo aquellos que fueron alcanzados por el Señor, que pudieron ver su belleza divina, su gracia manifiesta y su santidad gloriosa. Todo esto se conoce en teología como el estado de humillación. ¿Se acuerdan Filipenses capítulo 2? Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no escatimó ser igual a Dios como cosa de que aferrarse, sino que se humilló, tomando forma de siervo, de esclavo. Todo este cántico apunta a Cristo como el siervo triunfante. Vamos a encontrar en todo el libro de Isaías, casi digo el Evangelio de Isaías, en todo este libro de Isaías vamos a encontrar 5 cánticos que nos hablan acerca del siervo. En este caso es el siervo triunfante. Hasta aquí nuestro primer punto. Pero entonces pasemos al siguiente, y es un anuncio profético del Mesías Redentor, el sufrimiento expiatorio, desde el versículo 4 hasta el versículo 9. Dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Lo que el texto profético nos muestra es que el Mesías Redentor realmente pagaría las consecuencias legales por nuestro desvío. Entiendo que este pasaje ha sido tergiversado muchas veces cuando nos tratan de decir que si no somos sanos es porque no reclamamos las promesas, que, que ya Cristo pagó, que si estamos enfermos es por nosotros mismos o por nuestros pecados. Si de eso que está hablando. Pagó nuestros pecados, pero no de forma inmediata, que si tenemos gripa reclamamos las promesas y Dios no las va a quitar. No se refiere a eso. Se refiere a algo mucho más profundo. Es el pago del pecado, de la enfermedad. Sufrió nuestros dolores, lo que merecíamos sufrir. Nos está hablando del tormento a causa del pecado. Nos está hablando del infierno. Y es lo que dice, asumió la culpa y las consecuencias materiales y espirituales de este gran mal que conocemos como pecado.
¿Y qué pasó con él? Que en ese momento de la historia, cuando empieza a cumplirse la promesa, cuando viene nuestro Señor Jesucristo y lo vemos sufriendo en la cruz, principalmente en la cruz, los que lo rodeaban, principalmente los sacerdotes, los que habían juzgado, todos pensaron que estaba bajo maldición. Todos pensaron eso, le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Eso es parte de lo que conocemos como la teología de la retribución, de la cual hemos hablado tantas veces. Si está mal, es porque debe estar mal con Dios. Qué salida tan bonita, ¿no? Qué salida tan fácil de explicar el sufrimiento del hombre en este tiempo. Para nada eso es cierto. El Job era un justo y padeció. ¿Y acaso la Biblia no dice que muchas son las aflicciones del justo? O que 7 veces cae el justo y 7 veces se levanta. ¿No dice eso la palabra de Dios? Claro que lo dice. Solo que nosotros parece que trajimos las religiones orientales y las metimos como un paquete completo dentro del cristianismo. Es lo que se conoce actualmente como el karma. Si te va mal es porque estás pagando por algo, teología de la retribución. Y eso no es cierto, no es cierto. El propósito del sufrimiento de Dios, acabo de decir una barbaridad, Dios no sufre. El propósito del sufrimiento del Mesías, aquel herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz sobre él fue un propósito expiatorio. Si usted empieza a mirar esta sección, mire que hay en todas partes la figura de la sustitución. El herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, pero el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. La figura de la expiación va a aparecer en todas partes en esta sección. Llevaría materialmente la culpa. Él nunca cometió pecado, pero a él le fue cargado por nosotros. Pero también me llama la atención que dice el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y aquí sin ningún lugar a dudas habla del pecado como consecuencia en el alma. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando el Señor nos perdona, viene la paz sobrenatural a nuestras almas. Sí, todo lo que asumió el Señor lo redimió. Asumió el cuerpo humano, redimió el cuerpo humano, asumió el alma humana, redimió el alma humana de los escogidos. El Señor asumió voluntariamente aquel sufrimiento para redimir a su pueblo. Hay una sustitución gloriosa aquí que debe observarse por lo menos en 5 dimensiones. Primero, está el tema de la sustitución. Cuando pensamos en expiación, hablamos de sustitución, sacrificio vicario en lugar de su pueblo. El primer Adán condenó a la humanidad, pero el segundo Adán, el Cristo, redimió a su pueblo. Eso lo tenemos claro. El justo por los injustos. Justificación sería la segunda dimensión. Es una acción legal que ocurre ante un tribunal y en nuestro caso el Señor nos declara justos, pero esta acción requiere la acción directa y meritoria de Cristo. La justicia del Mesías nos es atribuida a nosotros. En tercer lugar aparece la propiciación. Es cuando el Mesías detiene la justa ira que merecemos recibir y recibiendo en nuestro lugar el castigo. En cuarto lugar aparece la reconciliación y esta parte se da en el seno del hogar a través de la obra del Mesías.
seríamos reconciliados con el Padre. Y finalmente aparece la adopción. Es la manera como Dios nos declara hijos suyos en virtud de la obra del Mesías. Y aquel que no tuvo descendencia humana, ahora lo vemos llenos de hermanos espirituales que lo aman y que lo buscan. Ahora bien, cuando nosotros cuando llegamos hasta el versículo 8, dice, por cárcel y por juicio fue quitado y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Y aquí nos habla de la condición inocente que tendría el Mesías. Pero ¿cómo podría ser condenado un inocente? Pues esto es lo que nos decía la profecía y es lo que ocurrió con la persona de Cristo. ¿Y por qué sabemos que Cristo es inocente? Bueno, la Biblia enseña que la inocencia de nuestro Señor Jesucristo fue plenamente probada aún por los incrédulos. No es la declaración del profeta Juan que dice, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No es esa declaración que es la de un justo, ni del mismo Dios que está hablando a favor de su Hijo. Son las pruebas de los incrédulos los que llaman la atención. En primer lugar, los sacerdotes del Sanedrín, Anás y Caifás, no pudieron redarguirle de pecado. No pudieron decirle, tú tienes pecado. Ninguno. ¿Por qué? Porque el Señor no tiene pecado. Pero ¿sabe qué? Herodes y Pilatos no encontraron pecado en él. 3 veces Pilato declaró, no hallo pecado en este hombre. Y cuando lo acusaban, Jesús callaba. Y estaba reflexionando justamente en esta semana con mi esposa, estábamos hablando, y a veces las mujeres tienen más alcance que uno en algunos temas, en algunos detalles. Y le decía, ¿tú te has dado cuenta que el Señor guardó silencio aquí con Pilato y que nunca dijo, yo soy inocente, libérame? Porque uno se pone a pensar, ¿qué hubiera pasado si el Señor Jesucristo le hubiera dicho, yo no tengo pecado, libérame? Creo que hubiera tenido que liberarlo, porque es voz de autoridad. No me puedes condenar porque soy inocente, déjame libre. Pero el Señor guardó silencio, mostrando que Él estaba yendo voluntariamente a la muerte. Uno de los criminales que estaba al lado del Señor también lo reconoció. Dijo, este justo ningún mal ha hecho. Acuérdate de mí cuando entres en tu reino. El centurión que lo vio morir no solo reconoció que era un justo, sino que dijo, verdaderamente este era hijo de Dios. La inocencia de Cristo demuestra que fue el sustituto perfecto, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Su justicia nos fue imputada a los hijos de Dios. Él es el Mesías redentor anunciado que vino a salvarnos. Pero ¿sabe qué? Que no podemos cerrar simplemente allí el tema. Porque la obra no está completa si Cristo no resucitaba de entre los muertos, subía a los cielos y sigue ejerciendo una intercesión poderosa por usted, por usted, por usted y por mí. El tercer punto del anuncio profético del Mesías Redentor es la victoria absoluta del Mesías. Y desde el versículo 10 hasta el 12 dice, con todo eso, el Señor quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. Recuerden lo que hablamos en la primera sección. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto,
yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. El Padre voluntariamente quiso someter al Hijo al padecimiento. Aquí no hay ningún desacuerdo en la Trinidad. El Padre decretó eternamente que el Hijo ejecutara la salvación, la cual es aplicada en el corazón de los creyentes por el Santo Espíritu de Dios. No es que el Hijo y el Padre estaban en una discusión o que el Hijo no quería sufrir y el Padre lo hizo padecer. No, aquí hay un acuerdo perfecto en la deidad. Todo lo que ocurrió fue por voluntad perfecta de Dios. Dios no puede dividirse. Pero también entendemos en esta parte que Cristo es el precio único y suficiente que el Padre demanda por el pueblo pecador. No hay ninguna otra fuente de eterna salvación, sino solo en Cristo. Solo por su sangre, solo por su obra preciosa y perfecta. No hay otra obra, solo Cristo. Cristo, la obra a favor nuestro. Su resurrección de entre los muertos es la clave para entender que el Padre aceptó el sacrificio del Hijo. De otra manera se hubiera quedado en la tumba. Si no fuera un sacrificio perfecto, inocente, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Padre no hubiera aceptado el sacrificio. Pero el Padre le levantó con poder de entre los muertos, aceptó el sacrificio, pero luego ascendió a los cielos. Y este es el elemento doctrinal más descuidado en este tiempo, porque Cristo regresó a los cielos con un cuerpo humano y desde allí, desde el trono, gobierna para siempre. Él es el Dios hombre, verdadero Dios, verdadero hombre. Y a partir de allí realiza lo que entendemos como una intercesión eficaz por nosotros. Desde allí lo hace. Y no es que, eh, no es como muchas veces lo imaginamos de que es una rogativa para alguien que se desvíe. No, es que la intercesión que hace es eficaz porque por todos aquellos que el Hijo clama al Padre son justificados. El Señor le dio los elegidos y son por ellos y solo por ellos por quien ora el Hijo. Y eso tiene que estar claro en nuestra mente. Ahora, aquí hay una victoria total y definitiva sobre el pecado y las huestes del mal. Dice el texto que quedará satisfecho. La victoria es total, no queda nada pendiente. Todo lo ha conseguido mediante su obra en la tierra. Hay una frase que cuando se presenta en los contextos evangélicos actuales me da terror. La frase es: hay que pagar el precio. Creo que todos la hemos escuchado en algún momento de nuestra vida. Y uno pregunta, ¿en qué sentido hay que pagar el precio? Porque en lo que se refiere a la redención, es decir, el pago por el pueblo, el Señor Jesucristo ya lo dio. No hay más pagos. Y cualquiera que trate de mover esa verdad, de acomodar esa verdad, está a medio paso de la herejía y de ser anatema. Porque el pago fue dado y el único pago que el Señor acepta es la sangre del Hijo. Miren, es inevitable que el mal finalice como tiene que finalizar, es decir, totalmente destruido. Pero es esperanzador para los creyentes el saber que el Señor ya ha pagado. ¿Usted se imagina cuando una persona cree que puede lograr la salvación por sí mismo, lleno de pecado, de mal, y tratando de hacer una y otra cosa? Lutero decía: hago 100 obras y no sé si aún está pendiente una. Cuánto dolor en el alma para alguien que no conoce la redención en Cristo, la expiación, el perdón de pecados, la sustitución.
que la Escritura nos habla. Ahora, en el texto que estamos leyendo, me llama mucho la atención cómo va cerrando ya en el versículo 11. Dice, verá el fruto de su aflicción, de la aflicción de su alma, quedará satisfecho con su conocimiento. Por su conocimiento juzgará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. La obra de Cristo fue terminada, tetelestai, consumado es. Pero cada siglo son millones y millones y millones de personas, escogidos sí, pero como nosotros no lo sabemos quiénes son, le damos gloria a Dios porque millones y millones llegan a los pies de Cristo a través de la predicación de hombres imperfectos como nosotros. Llegan a los pies de Cristo. Se multiplica más y más el número de los redimidos hasta completarse. Entonces lo que vemos acá es que la obra de Cristo es una obra completa. El plan de salvación ha sido cumplido. Lo que esperamos hoy los creyentes ya no es lo que esperaban los hombres que recibieron el anuncio profético por parte de Isaías y los demás hombres antes de la venida de Cristo. Lo que esperamos hoy nosotros es un regreso triunfante del Rey Todopoderoso en las nubes para que venga por nosotros y estemos para siempre con Él, para darle gloria cada día de nuestras vidas. Es lo que esperamos, es lo que deseamos, es lo que anhela nuestro corazón. Cristo nuestro Señor reina y Él regresará. Hoy, en nuestra exposición, un anuncio profético del Mesías Redentor, vimos en primer lugar un anuncio profético del Mesías Redentor, que fue el título de nuestra exposición. Luego vimos un anuncio profético del Mesías Redentor, el sufrimiento expiatorio, y dimos su explicación. Y finalmente hablamos de un anuncio profético del Mesías Redentor, la victoria absoluta. Quiero cerrar con dos reflexiones finales y la primera es para los no creyentes. Amigos, los judíos rechazaron en su gran mayoría al Mesías Redentor. No pudieron ver que ante ellos la salvación de Dios había llegado y la consecuencia para la nación fue desastrosa. Los juicios venideros los llevaron al destierro, pero lo peor, la mayoría murió en sus delitos y pecados, siendo eternamente condenados. Hoy, el Dios Todopoderoso te llama a venir a Cristo, a confiar en Él y que puedas ver la gloriosa salvación que el Señor obtuvo para los suyos. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Para los creyentes es la segunda reflexión. Amados en Cristo, damos gracias a Dios por haber creído. No hay nada en nosotros que pudiéramos hacer, pues aún el arrepentimiento y la fe son dones concedidos por el Espíritu Santo. Ahora es el tiempo de vivir para Él, puesto que si Él nos ha dado todo, la deuda de gratitud que tenemos con Él es para toda la eternidad en Cristo. Amén. Oremos. Señor, te damos las gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias por este tiempo que nos has permitido pasar entendiendo tu palabra y siendo edificados, consolados, exhortados para poder vivir para la alabanza de la gloria de tu gracia. Bendecimos tu nombre, te exaltamos, te glorificamos y te bendecimos, Señor. A ti sea la gloria en Cristo Jesús. Amén. De nuevo, gracias al pastor David Carrera, a toda su familia y a los ancianos de la iglesia Beth-Sar Shalom de Shelbyville, Tennessee. Dios les bendiga.